Les damos la bienvenida al seminario sobre Compliance y Datos Personales organizado por DOE, el Banco de Información de Chile, en conjunto con Maglione Abogados y Actualidad Jurídica, el blog de DOE. También queremos saludar al Centro de Extensión del Senado, quienes gentilmente patrocinan este evento. El evento contará con la participación de Nicolás Jurasek, socio de Maglione Abogados, Pablo Contreras, abogado y académico de la Universidad Central de Chile, Javiera Moreno, colaboradora de la ONG Acción Constitucional, y Felipe Fernández, socio adjunto de la firma Ernst & Young Chile. A continuación, invitamos a Fernando Silva, director del Centro de Extensión del Senado, a dar inicio a este seminario. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente a DOE, el Banco de la Información de Chile, por esta invitación que nos han cursado para patrocinar un seminario más de los que están organizando ya desde el año pasado. Para el Senado de la República, para el Centro de Extensión, lo que significa nosotros conectar a los legisladores con las materias que están siendo hoy día de interés de la ciudadanía y de interés en particular, ¿no es cierto?, materias jurídicas como las que estamos viendo, de implementación, de mejora, de control, etcétera, son parte del proceso de información que también ellos deben recibir, parlamentarios me refiero. Y por lo tanto, patrocinar estas actividades, como lo hemos visto tanto con Claudio Pérez como con Ignacio Montiglio, es para nosotros también una oportunidad de estar presente y de poder contribuir en la difusión. Hemos hecho y hemos puesto en conocimiento este seminario sobre datos personales que vamos a ver hoy día a todos los senadores y a sus equipos, de tal manera que esperamos que también es parte de los equipos de ellos. Hoy día, los días martes y miércoles hay sesión de sala, por lo tanto los senadores están en la sala en este minuto, pero los equipos deberían estar, ¿no es cierto?, también haciendo un seguimiento a estas materias. Quiero también sumarme al saludo a los expositores, a quienes nos van a contribuir con sus conocimientos, con su experiencia, con la experticia que están teniendo en un tema tan relevante. Así que muchas gracias nuevamente al DOE. Estamos a disposición de seguir contribuyendo como Centro de Extensión del Senado en la difusión y en el patrocinio de estas actividades. Que sea una muy buena jornada. Muchas gracias, Fernando. Agradecemos tus palabras. Ahora invitamos a Claudio Pérez, abogado y gerente de contenidos de DOE, quien moderará el seminario de hoy. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras, y muchas gracias a nuestros expositores, a expositores también que nos acompañan el día de hoy. Y muchas gracias a todos quienes se están conectando en estos momentos a este seminario sobre compliance y datos personales. La verdad es que desde DOE, ya hace un buen tiempo, tal como señalaba Fernando, estamos desarrollando una línea de trabajo en torno a compliance. Hemos abordado en nuestros seminarios compliance y medio ambiente, compliance y ciberseguridad, han sido algunos de los temas que hemos abordado, compliance y derecho al consumidor. Nos parece importante desde la dinámica de los espacios de conversación del mundo público, privado, desde la academia y desde la sociedad civil, poder abordar estos temas tan relevantes para el desarrollo social y empresarial de nuestro país. El compliance, evidentemente, no es solo cumplir la norma, sino que es más bien una forma de gestionar los riesgos al interior de cada una de las empresas, pero por sobre todo el riesgo se gestiona precisamente para poder prestar un mejor servicio cumpliendo estándares normativos, estándares en materia de códigos de ética, códigos de responsabilidad que tiene cada una de las empresas y que finalmente tiene que ver con cómo se relacionan las empresas con sus clientes, sus usuarios. Y por eso nos parece importante abordar esto. Desde DOE somos una institución con ya más de 20 años de trayectoria, abordamos estos temas, contribuimos también con mucha información para poder facilitarlo a los usuarios, a los clientes, para poder abordar los distintos temas de compliance. Una cosa que nosotros promovemos mucho desde DOE y Actualidad Jurídica es precisamente el diálogo público-privado. Ese diálogo que se produce entre el sector privado, las empresas, el sector público, las instituciones, la sociedad civil y la academia desde el mundo universitario. Eso ha sido la tónica de nuestros distintos seminarios y distintas actividades que hemos organizado desde ya el año pasado, no solo en materia de compliance, porque también hemos abordado otros temas relevantes, por ejemplo, en materia medioambiental o en materia constitucional.
el seminario que nos convoca hoy día, y lo comentábamos un poco antes, no podía ser más oportuno porque ha coincidido precisamente con un momento importante en la tramitación del proyecto de ley que busca precisamente modernizar nuestra normativa, ponerla al día en realidad nuestra normativa en materia de protección de datos personales. La verdad es que nuestra legislación es una legislación bastante antigua en materia de protección de datos personales, que ha tenido ha sido objeto de muchas críticas por su falta de actualización. Esto ha coincidido precisamente con una serie de mejoras normativas en el ámbito a nivel comparado, por ejemplo, en la Unión Europea, donde nos han exigido precisamente cumplir con estándares mucho más altos en materia de protección de datos personales. De eso han dado cuenta distintos proyectos de ley. El último, que lleva ya más de 5 años, casi 6 años de tramitación, ha sido una tramitación larga, como es la tónica, precisamente en un tema tan complejo como es la protección de datos personales, pero ya lleva 6 años de tramitación. Y para hablar precisamente de compliance y datos personales, es que hemos constituido esta mesa de diálogo, esta conversación con 4 importantes expositores que representan precisamente los distintos sectores que hemos convocado desde DOE y Actualidad Jurídica, junto a la colaboración de Magliona Abogados, quienes nos han colaborado en esta instancia. Así que yo quiero reiterar nuevamente los agradecimientos al Centro de Extensión del Senado, a Fernando Silva, reiterar el agradecimiento a Magliona Abogados, quienes nos han acompañado acá, y también va a estar Nicolás Yuras, ex socio de Magliona Abogados, acompañándonos en este seminario, para abordar distintos temas en torno al proyecto de ley, pero no solo el proyecto de ley. Este es un seminario sobre compliance y datos personales, entonces vamos a tener distintas miradas de cómo se aplica el compliance desde la empresa. Algunas de las cosas que van a abordar nuestros expositores tienen que ver con los modelos de compliance, las sanciones que se establecen en el nuevo proyecto de ley, el concepto, cómo se ha ido discutiendo esto en la tramitación legislativa, las fuentes de acceso público, la institucionalidad asociada a la protección de datos personales, y finalmente cómo se incorporan en nuestra normativa los derechos ARCO, por ejemplo, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Son algunos de los temas que van a poder abordar nuestros expositores el día de hoy en esta presentación. Así que ahora vamos a pasar a la presentación de nuestros panelistas, quienes nos acompañan el día de hoy. El formato, como es habitual, cada panelista va a tener 15 minutos de presentación. Yo, cuando lleven 10 minutos, les voy a señalar que les quedan 5 minutos. Después de las presentaciones vamos a tener tiempo para las preguntas que están realizando y que puede realizar nuestro público en la sección del chat de Zoom para poder acompañarnos el día de hoy. Bien, el orden que hemos establecido es que va a hablar primero Nicolás Jurasek, después Pablo Contreras, Nicolás Jurasek, Felipe Fernández, Javiera Moreno, y va a cerrar la presentación Pablo Contreras. En ese sentido, entonces, le dejo la palabra a Nicolás Jurasek, quien es abogado de la Universidad de Chile, tiene un máster en Derecho y Nuevas Tecnologías, un diplomado en Propiedad Intelectual y además es socio de Magliona Abogados. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Aprovecho inmediatamente a agradecerle a Felipe Fernández, Javiera Moreno y Pablo Contreras por haber aceptado inmediatamente la invitación que les cursamos desde DOE y Actualidad Jurídica. Nicolás. Muchas gracias, Claudio. Agradecerte a ti en nombre de DOE, agradecer al Centro de Extensión del Senado por una nueva oportunidad de estar hablando de este importante tema que siempre está muy en boga de todos, y también agradecer a los expositores que son de primera línea y también a las personas que nos están escuchando, que sin ellos no seríamos el evento, digamos, que quisiéramos ser. A ver, a mí se me fue encomendado, solicitado, que hablara un poco en términos generales de lo que es el proyecto de ley, que, como decía anteriormente, está muy en boga porque está siendo actualmente discutido en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y va a ser discutido en sala. Como muy bien dijo Claudio, este proyecto, y haciendo un poco de historia, fue presentado en marzo del 2017 durante el gobierno de la presidenta Bachelet y corresponde y responde a un compromiso que tiene el Estado de Chile para actualizar normas en distintas materias a partir de su membresía en la OCDE desde el año 2009. Una de esas materias que tiene que actualizar es precisamente los datos personales. Como bien dijo también en su presentación Claudio, este
la ley actual, que es la 19.628, data del año 1999, y como comprenderán, no estaba en la mente del legislador conceptos como Big Data, como Internet de las Cosas, y mucho menos, ¿cierto?, aunque por antiguo pueda llegar a ser, redes sociales. Por lo tanto, el tratamiento de datos personales se ha ido automatizando, ha ido creciendo de manera exponencial y se ha ido también complejizando. Y es por eso que tiene que haber una legislación que sea acorde, ¿cierto?, a estos avances tecnológicos. El proyecto de ley básicamente recoge los 4 grandes problemas que tiene la actual ley 19.628, que son, como dije anteriormente, el desfase existente entre la legislación y el avance tecnológico, tomando en consideración, como ya dije, que es una ley del año 1999. Segundo, la existencia de una observancia de los derechos de los titulares, por cuanto hoy por hoy si una persona se siente que se ha infringido sus derechos en materia de datos personales, tiene que recurrir a los tribunales de justicia ordinarios, es decir, la sede civil, con todo lo que ello significa: tiempo, dinero, y además que no se cuenta con un organismo especializado en la materia. El tercer eje es la falta de regulación en materia transfronteriza de datos personales, y esto es un gran tema, principalmente para la industria. Hoy por hoy, Chile no está considerado un puerto seguro en materia de transmisión de datos personales, y esto nos deja en una posición de desventaja con nuestros vecinos y competidores a nivel mundial, por cuanto no se puede entregar determinada información que son necesarias, supongamos, para un due diligence de un determinado negocio, y también nos está dejando en desmedro principalmente con nuestros competidores más cercanos, que son el caso de Uruguay y Argentina, que podemos discutir largamente por qué son considerados puertos seguros. Puede ser por razones ideológicas, puede ser por temas políticos, etcétera, pero lo cierto es que ellos, por ejemplo, son unos tantos ejemplos en nuestro continente de por qué están considerados puertos seguros, y a nosotros se ha dicho en términos numéricos que nos significa una cifra aproximada de 1.600 a 2.000 millones de dólares de pérdida, por cuanto no podemos exportar de buena manera nuestros servicios profesionales, nuestros servicios tecnológicos u otros que requieran de información. Y el cuarto eje, que es muy importante, es a partir de las distintas brechas de seguridad que han existido en materia de datos personales. Solamente para ejemplificar, el caso de Correos de Chile, el caso del Servicio Electoral, del Ministerio de Salud u otros. ¿Cuáles son las principales modificaciones a partir de estos ejes que acabo de describir en el proyecto que se discute actualmente en la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional? El primero, la institucionalidad. La OCDE, ¿cierto?, nos exige que tengamos un régimen administrativo, un órgano administrativo, y que no se judicialice, de manera de tener una reacción más temprana y eficiente con respecto a una infracción en materia de datos personales. ¿Y qué es lo que propone este proyecto de ley? Propone que se tenga una agencia de protección de datos personales que, de acuerdo a lo que se ha estado aprobando hasta ahora, es una corporación autónoma de derecho público de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se va a relacionar con el presidente de la República a través del Ministerio de Economía. La verdad es que yo no me voy a extender en la discusión, se lo voy a dejar probablemente a mi colega Pablo, quien podría hablar largamente sobre la conveniencia de que haya una agencia autónoma o se le entreguen más atribuciones a un organismo existente como el Consejo para la Transparencia. Pero lo que yo puedo decir, evidentemente, es que desde la industria lo que más interesa es que exista una institucionalidad clara, con un procedimiento claro, para poder establecer cuáles son las cosas que debemos cumplir y también cuáles son los mecanismos que tenemos para objetar eventuales resoluciones que podrían estar al margen de la ley. ¿Por qué? Porque esta agencia va a tener las facultades de fiscalizar, de dictar normas, de interpretar administrativamente la ley, velar por la observancia de los derechos de los titulares y sancionar los incumplimientos. Es decir, va a tener todas las atribuciones para garantizar un buen cometido en materia de datos personales.
¿Qué es lo que hace también esta ley? Y sin extenderme mucho, hace una sistematización de los principios rectores del tratamiento de datos personales. No es que hoy por hoy la ley de 19.628 no tenga principios rectores, sino que el proyecto los sistematiza, los enumera más claramente y los define, donde podemos, por ejemplo, nombrar el principio de licitud, que como su nombre lo indica, señala que los datos personales tienen que ser tratados en conformidad a la ley. El principio de finalidad, que deben ser recolectados con fines específicos, explícitos y lícitos. Vale decir, yo no le puedo entregar a un responsable de tratamiento de datos personales una carta blanca o que esté el consentimiento muy escondido dentro de un extenso contrato de términos y condiciones para la prestación de servicio o la venta de un bien. El principio de proporcionalidad, que consiste básicamente en que el tratamiento de datos personales se debe limitar a aquellos que resulten necesarios en relación a los fines del tratamiento que he señalado anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para la venta de un determinado bien, no sería necesario, por ejemplo, que me preguntaran sobre mi orientación sexual, por mi estado civil o cualquier otro. Por lo tanto, se tiene que ajustar única y exclusivamente a los datos que sean en proporción a la naturaleza del servicio o de la compra de un determinado bien que yo vaya a realizar. El principio de calidad, que los datos personales sean exactos, completos y actuales. El principio de responsabilidad, que quienes realizan el tratamiento de datos personales serán legalmente responsables del cumplimiento de los principios y obligaciones y deberes. Principio de seguridad, elemento clave a propósito justamente de estos casos de brecha que había nombrado anteriormente, y que va a existir hoy por hoy una obligación por parte del responsable que debe garantizar estándares adecuados de seguridad, protegiéndolos contra tratamientos no autorizados, pérdida, filtración, daño o destrucción. Principio de transparencia, esto en una relación más directa con la ciudadanía, en que las políticas y las prácticas sobre el tratamiento de datos personales deben estar permanentemente accesibles y a disposición de cualquier interesado, de manera precisa, clara, inequívoca y gratuita. Y el principio de confidencialidad, que obviamente un número limitado de personas tengan acceso a tus datos y siempre resguardando los controles y medidas adecuadas para preservar el secreto confidencialidad. El proyecto de ley también establece nuevos derechos a los titulares. No solamente vamos a establecer los derechos ARCO, que van a ser un desde, los derechos ARCO, que es la sigla de acceso, rectificación, cancelación y oposición, sino que también se incorporan dos nuevos derechos. El derecho de oposición de valorización automatizada, que en buen castellano significa que cuando un tratamiento lo realiza un procedimiento automatizado, yo como persona tengo derecho a objetar ese tratamiento por medio de la solicitud de una intervención humana. Aunque le suene muy raro, pero esto está pensado precisamente para las operaciones de scoring, donde a nosotros nos asignan un determinado puntaje para, por ejemplo, poder endeudarnos, para poder pedir un crédito hipotecario, de consumo o para arrendar, por ejemplo, nuestro departamento o casa. Eso no puede no puede descansar únicamente sobre algo automatizado, sino que también podemos exigirle a una persona que intervenga finalmente. ¿Para qué? Porque muchas veces las máquinas solamente procesan los datos que una persona le entrega, y esos datos pueden estar desactualizados, pueden ser no pertinentes y pueden crear un perjuicio directo a la persona sobre la cual se toma una decisión, y puede no acceder a determinados créditos, como les decía en el ejemplo anterior. Y el segundo derecho es el derecho a la portabilidad, básicamente muy parecido a lo que hoy conocemos en materia de telecomunicaciones. Para no estar haciendo un trámite una y otra vez, le puedo solicitar a un responsable que en un formato estructurado, genérico y de uso común, me pase los datos para pasárselos a otro responsable y pueda realizar los tratamientos de datos personales que sean atingentes al servicio que me está prestando. Obligaciones del responsable. También se establece un nuevo catálogo de obligaciones con respecto a quien realiza el tratamiento de datos, y esto está muy en el corazón, ¿cierto?, de este conversatorio, porque va en cada empresa, en cada organismo público. ¿Perdón? Quedan 5 minutos. Ok. Va a estar siempre, porque va a tener que establecer cuáles son las obligaciones de ese responsable, va a decir a qué me obligo como empresa, pero también va a estar dentro de la lógica de la función pública.
en el sentido de que va a tener que informar al titular los antecedentes que acrediten la licitud del tratamiento de datos que realiza. El responsable va a tener que implementar mecanismos y herramientas tecnológicas que permitan asegurar la seguridad, valga la redundancia, y los derechos en forma expedita, ágil y eficaz. Para también establecer mecanismos para mantener el secreto de confidencialidad, mantener, ¿cierto?, siempre a disposición de su público los sitios web, páginas de política de privacidad, etcétera, adoptar las medidas de seguridad, etcétera. Entonces hay todo un régimen que ahora va a ser mucho más robusto y va a ser mucho más conocido y no va a estar entregado mucho a la jurisprudencia de los tribunales civiles que poco a poco tuvieron que construir cuáles eran esas obligaciones a partir de una ley que es bastante general en cuanto a obligaciones del responsable. El proyecto de ley establece un régimen sancionatorio. Esto es clave y también lo mencionó Claudio en un principio, con infracciones que van desde las 100 unidades tributarias mensuales hasta las 20.000. Y recientemente también se agregó dentro del régimen sancionatorio que en el caso de las empresas, las sanciones podrían ser desde el 2 hasta el 4% de los ingresos anuales por venta y servicios del año inmediatamente anterior a la comisión de la falta, lo que es bastante decir. Si bien habla de empresas, lo hace únicamente con respecto a la diferenciación del responsable de tratamiento de datos de personas naturales y jurídicas, porque en las empresas, si estas son pequeñas, medianas o grandes, van a ser uno de los tantos criterios calificadores por parte de la agencia para establecer el monto de esta multa. Asimismo, va a tomar en consideración cuáles fueron los beneficios obtenidos por el responsable a consecuencia de la infracción, la naturaleza de los datos que se infringieron, porque no va a ser lo mismo si son personales provenientes tales, sensibles o de niños, niñas o adolescentes, y obviamente también la existencia del elemento subjetivo del dolo. También hay otras sanciones accesorias, como por ejemplo la prohibición de realizar tratamiento de datos personales cuando exista reincidencia de infracciones gravísimas en un periodo de 30 meses. Y además va a haber una sanción de carácter publicitaria en cuanto va a haber un registro de incumplimiento, obviamente lo que puede afectar mucho a una empresa desde el punto de vista reputacional, porque cualquiera puede acceder, como hacer de acceso público esta información. Obviamente ninguna empresa va a querer estar ahí. Y con respecto al modelo de prevención de infracciones, bueno, se puede, hasta antes de la semana pasada, se podía optar o por tener un modelo de prevención o designar a un oficial de datos personales en materia de cumplimiento. Hoy por hoy se unificaron esos criterios y dentro del modelo de prevención se tiene que necesariamente designar un delegado de protección de datos que tiene que tener una independencia tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de la toma de decisiones y también desde el punto de vista económico y presupuestario, de manera que los organismos de administración de una empresa no intervengan en la toma de decisiones y sea lo más transparente posible. Los desafíos del proyecto son claramente la institucionalidad, que se decida de una vez por todas quién va a estar a cargo de la observancia, si una agencia autónoma o el Consejo para la Transparencia otorgándole nuevas atribuciones, y también establecer cómo es un tema de competencia, por cuanto también en materia de datos personales se han incorporado nuevos agentes, como por ejemplo el CERNAC, a partir de la entrada en vigencia de la ley 21.398, que actúa únicamente, ¿cierto?, en el caso de presentar acciones colectivas, en caso de que exista infracción en el tratamiento de datos personales en el marco de la relación de consumo, y también existe la posible intervención de la CMF, de la Comisión del Mercado Financiero, que a través del capítulo 2010 sobre gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, puede fiscalizar a los bancos y a una serie de otras instituciones que establece la ley cuando existan brechas de seguridad, obligándolas a informar en un periodo de 30 minutos. Entonces, este desafío está en establecer una institucional clara, coherente y ojalá única, de manera que podamos tener
una uniformidad en el criterio de la jurisprudencia administrativa y no estar pululando, ¿cierto?, por distintos organismos que puedan sancionar una misma conducta infractoria, y así no infringir el famoso principio del derecho administrativo, el non bis in idem, conforme al cual se procura impedir que, como le dije anteriormente, un hecho que ha sido sancionado o que ha servido de base para la grabación de una pena sea utilizado nuevamente para una sanción. Hasta ahí termina mi presentación, Claudio. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación, donde has hecho una mirada bien importante, has sistematizado de forma bien práctica los distintos problemas o déficits que tiene nuestra legislación en materia de datos personales, y también entrando un poco a lo que es el contenido del proyecto de ley. Así que te agradezco mucho tu presentación bien interesante, abriendo los puntos precisamente que vamos a abordar con nuestros siguientes expositores. Como bien señalaba anteriormente, corresponde en el segundo lugar la presentación de Felipe Fernández, quien es abogado de la Universidad Católica de Chile, con un máster en Derecho y Tecnología por la Universidad de Berkeley, y es socio adjunto de Ernst & Young en Chile. Felipe, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y te cedo la palabra para tu presentación. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Muy buenas tardes a todos. En esta parte de la presentación lo que vamos a abordar dice relación principalmente con el régimen de responsabilidad que existe bajo la actual y antigua Ley 19.628, para luego analizar ya más en detalle cuál es la regulación en materia de cumplimiento que propone el proyecto de ley, para finalmente terminar viendo cómo hemos visto nosotros que la industria está enfrentando este proyecto, y para comentar un poco sobre los desafíos de lo que se viene. Ahora, respecto al primer punto, el régimen de responsabilidad, y algo anticipó Nicolás, nuestra ley, la verdad es que de manera bastante escueta, dice que el responsable de datos tiene que cuidar los datos con la debida diligencia y que va a ser responsable de los daños. Que la verdad es que no recoge mucho más que un principio básico del derecho civil, donde si uno causa un daño, tiene que indemnizar. Recogemos una regla general, pero no ahondamos mucho más allá. Ahora, ¿qué es lo que tengo que indemnizar en el evento que yo provoque un daño? La ley también lo especifica, pero dice básicamente que, recurriendo nuevamente a la regla general, yo tengo que indemnizar los daños patrimoniales y morales que haya causado por el mal procesamiento de los datos, en la medida que yo sea capaz, por supuesto, de probarlo. ¿Cuál es el problema? Es que las barreras de entrada, tanto en costo como en tiempo, son muy altas para reclamar. ¿Por qué? Porque yo tengo que contratar un abogado, tengo que ir a un tribunal civil, y probablemente estar litigando por un año a través de un procedimiento sumario, que para los que no son abogados es un procedimiento un poco más corto que el normal, pero igualmente voy a estar litigando por un año para que finalmente un tribunal diga: empresa de telecomunicaciones, por favor, no llame más al señor Felipe Fernández un sábado en la mañana, porque la verdad es que Felipe no ha autorizado el uso de esos datos. Entonces, la barrera es muy alta para reclamar. Y el problema que tiene la ley actual también es que no contempla multa. Por tanto, en un sistema donde tienen que haber ciertos incentivos a cumplir, pero también sanciones relevantes en caso de incumplimiento, hace que hoy en día la contingencia legal, por supuesto tenemos el CERNAC y ciertas industrias más reguladas como la industria financiera, pero la contingencia legal hoy día por infringir la ley actual es relativamente baja. Ahora, en temas de cumplimiento, lo cierto es que la ley actual nada regula. ¿Significa que una empresa no puede tener un modelo de prevención de infracciones en materia de datos personales? No, por supuesto que no, la puede tener, pero lo cierto es que la ley hoy en día no incentiva la creación de este tipo de modelos. Entonces, si uno tuviera que evaluar desde el punto de vista práctico cómo se ha aplicado la ley actual, y la verdad es que uno debiera ponerle una mala nota, por lo que yo les exponía de que la contingencia legal es baja en caso de infringir y los costos asociados a reclamar son muy altos. De hecho, resulta paradójico que uno de los casos icónicos en materia de infracciones donde se procedió a reclamar de acuerdo al procedimiento que está establecido en la ley fuera una institución financiera donde ciertas evaluaciones crediticias terminaron en una caja en Cuesta Barriga, camino a Viña del Mar, por un mal manejo de cómo se almacenaba la información, y donde en definitiva el tribunal en última instancia dijo:
Sí, efectivamente acá hay una infracción a la ley de datos personales, pero no corresponde la indemnización porque no se ha podido acreditar un daño, lo cual parece bastante paradójico. Ahora, el proyecto de ley, todos somos fans del proyecto de ley, viene a resolver este problema. Y de hecho, parte diciendo, cuando empieza a analizar los temas de la responsabilidad, que el responsable de los datos personales tiene que adoptar acciones o medidas tendientes a poder evitar que se incurran infracciones leves, graves o gravísimas según las clasifica el proyecto de ley. Lo interesante es que detalla harto el cómo yo debo adoptar estas acciones preventivas, y es a través de los modelos de prevención de infracciones consistente en un programa de cumplimiento. Tal como dijo Nicolás, hasta hace poco tiempo el proyecto era difuso en cuanto al cómo yo implementaba este mecanismo para prevenir las infracciones, porque decía que usted lo puede cumplir de dos formas: designa un delegado o bien crea un plan de cumplimiento. A mi juicio, correctamente, eso se corrigió, y finalmente el programa de cumplimiento contempla dentro de una serie de elementos que tiene que tener la designación de un delegado para la protección de datos personales. Lo interesante del proyecto es que es bien pedagógico en cuanto a qué es lo que tiene que tener este programa de cumplimiento. Y es bien detallado y es interesante para las compañías, para que empiecen las que no lo han hecho, empiecen a trabajar en esto, que puede tomar mucho tiempo finalmente idear uno de estos planes, porque uno no solamente tiene que designar a este querido delegado de protección de datos, sino que también tenemos que identificar cuáles son los datos que procesamos, quiénes son los titulares de esos datos, para qué los ocupamos, cuáles son las actividades dentro de la compañía que pueden generar un riesgo en materia de datos personales o pueden incrementar el riesgo asociado al procesamiento, que puede ser consustancivo a algún tipo de actividad comercial. Tenemos que idear protocolos destinados a prevenir esos riesgos, crear mecanismos para poder informar dentro de la compañía cómo estamos en materia de procesamiento de datos, y también idear ciertos mecanismos para tener una comunicación clara y directa con la Agencia de Datos Personales. E incluso el proyecto de ley contempla que dentro de estos programas nosotros tengamos que establecer cierto tipo de sanciones en caso de incumplimiento por parte de alguno de los trabajadores, e incluso un procedimiento de denuncia. Por tanto, el proyecto de ley, la verdad es que ahonda bastante en cuanto al cómo nosotros tenemos que crear este tipo de planes. Ahora, me quiero centrar un poco en la figura del delegado, porque el proyecto, la verdad es que también nos da harta información respecto a quién lo designa, qué tiene que hacer, cuál es su pega en definitiva. Y el proyecto, la verdad es que le da harta importancia al delegado, muchísima importancia, y parte diciendo, de hecho, que quien tiene que designar a esta persona no es nada más ni nada menos que la máxima autoridad directiva administrativa de una compañía. O sea, son las personas que mandan dentro de la entidad. ¿Y quién puede ser esta persona? Asumiendo que va a tener un cargo bien importante, y también lo anticipaba Nicolás, es una persona que no dice que tiene que ser abogado, o que tiene que ser ingeniero, o que tiene que tener tal o cual profesión, sino que es una persona que tiene que tener las capacidades en este tipo de materias, pero sobre todo que tiene que ser autónoma en cuanto a sus decisiones, independiente, y que no tiene que tener eventuales conflictos de interés. Y esto es relevante porque muchas veces dentro de una misma compañía pueden haber conflictos respecto a lo que quiere el área de producción, lo que quiere el área de marketing, lo que quiere el área de auditoría, etcétera, etcétera. Y la persona que cumpla con este rol tiene que tener el cargo, por decirlo de cierta forma, para poder decir, no, esta actividad la verdad es que no debiera realizarse, porque lo cierto es que eventualmente podría infringir tal o cual dato, o podría incrementar el riesgo asociado al procesamiento de tal o cual información. ¿Qué es lo que necesita esta persona, que ya sabemos que lo designa la gente importante y que tiene que ser una persona capacitada y que tenga independencia en cuanto al rol que va a cumplir? Tiene que tener medios, tiene que tener plata, tiene que tener facultades, y en definitiva tiene que tener recursos para que la figura del delegado, y esto es súper importante, no sea una figura de papel. Lo que muchas veces ocurre en la industria es que en materia de designación de ciertos cargos hacemos un check porque designamos, no sé, a Felipe Fernández como delegado.
Pero lo cierto es que si es que ese Felipe Fernández en la práctica no tiene recursos, no es independiente, no es autónomo y no tiene o tiene conflictos de interés, la verdad es que ese delegado en la práctica sirve re poco y no va a estar cumpliendo con el espíritu del proyecto, que es finalmente que existe una persona responsable dentro de las compañías que está a cargo del manejo de los datos. Ahora, el proyecto también establece que los programas de cumplimiento tienen que certificarse. La Agencia de Datos Personales, de hecho el proyecto dice que tiene que dictarse un reglamento donde vamos a hacer incluso una bajada mayor a estos requisitos que tienen que tener los programas. Y si es que finalmente usted cumple con todo esto, la agencia, o no sabemos si va a haber un mercado secundario, quizás como ocurrió con los programas de cumplimiento y el SERNAC en materia de consumidores, en definitiva usted cumple con lo que yo como autoridad y lo que dice la ley, en definitiva usted tenía que cumplir. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Tiene gran importancia en cuanto a la contingencia legal y reputacional que les comentaba al principio. Y también lo anticipaba Nicolás. Hoy día, o con el proyecto de ley, una vez que sea ley, la verdad es que la contingencia legal patrimonial por infringir es alta. Multas de 20.000 UTM, la verdad es que son analogables a multas que eventualmente pueden existir en temas de libre competencia, pero en temas como este, la verdad es que no lo conocíamos. Por lo tanto, infringir el proyecto de ley pecuniariamente va a ser realmente caro. ¿Y qué es lo bueno? Si es que, idealmente, que nadie infrinja, por supuesto, pero ¿qué pasa si es que yo tenía un programa implementado y certificado? Eso va a ser un atenuante de responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque usted obró lo más diligentemente posible para efectos de que no hubiera un mal procesamiento de datos personales al interior de su compañía o la entidad que se trate, pero en definitiva, el daño patrimonial de esa compañía va a ser menor si usted cumple con estos planes de cumplimiento y nada que decir qué pasa con los aspectos reputacionales. Ahora, Quedan 5 minutos, Felipe. perfecto, Claudio. En nuestra experiencia, ¿qué es lo que hemos visto en la industria respecto al proyecto y los modelos de cumplimiento? Primero, que desde hace un tiempo ya existe conciencia de que esto es algo relevante. O sea, esto viene, lamentablemente se ha demorado más de lo que muchos quisiéramos y parece el cuento de Pedrito y el Lobo, pero probablemente este año sí vamos a tener una ley, por tanto, existe esta conciencia de que es algo relevante. Existe interés también en diagnosticar el cómo estamos, porque una cosa es saber lo que nos va a exigir el proyecto de ley, pero una cosa muy distinta es tener conocimiento del gap que existe entre cómo estoy y qué es lo que me falta. Hemos visto, eso sí, que el interés es disímil dependiendo, por supuesto, de la industria que se trate. Industrias de retail o de consumo masivo, empresas de telecomunicaciones o compañías que estén en el mundo médico, la verdad es que tienen un interés mayor porque el procesamiento de datos que ellos hacen es mucho más intensivo y por lo tanto están más expuestos a eventuales procesamientos no debidos de lo que nos dice el proyecto de ley. Ahora, lo que sí creo que falta como desafío, a pesar de que existe conciencia y que hay compañías que la verdad es que ya se subieron al carro de los diagnósticos y están implementando medidas para efectos de cumplir con los gaps, es que aún falta un poco, creo yo, en la industria, el entender primero que esto no es una ley que para alcanzar el cumplimiento normativo uno pueda tener hermosos términos y condiciones, fabulosas cláusulas y notables protocolos, la verdad, escritos, si es que ellos no tienen un correlato con lo que en la práctica las empresas hacen a nivel de procesos, de sistemas y tecnología. Porque muchas veces nos ha pasado que a nivel de fiscalía, uno ve obras de arte, la verdad, en términos jurídicos respecto a cómo se procesa la información o cómo debiera procesarse, pero cuando uno empieza a hacer el doble clic en temas de proceso con otras áreas de las compañías, tecnología, por ejemplo, la verdad es que los datos no solo se recolectan de las fuentes que dicen los términos y condiciones, la verdad es que se almacenan por un tiempo más de lo que dicen los términos y condiciones, o se comparten con algún tercero que no estaba en una cláusula contractual. Entonces, es re importante el entender que el cumplimiento normativo del proyecto se alcanza entendiendo de que acá hay un trabajo legal, pero gente que también entienda de procesos, de sistemas y tecnología. Y lo segundo, en temas de desafío, es que
acá no existe los temas estándar o las cláusulas estándar o cosas que nosotros podamos replicar de una compañía a otra, aun cuando sean de la misma industria. La verdad es que nosotros creemos que acá los trajes tienen que ser bien a la medida. El procesamiento puede ser muy distinto de datos entre la compañía A y B, aun cuando estén en la misma industria, y de ahí la importancia de que haya que conocer desde ya cómo estamos, porque el proyecto de ley ahora con la última modificación va a entrar en vigencia en un par de años desde que se publique, pero cuando hay que invertir en procesos, en tecnología, en sistemas y en aspectos legales, la verdad es que ese plazo puede ser no suficiente. La verdad es que yo creo, para los que les gusta la música, que el proyecto es una especie de Stairway to Heaven, pero se puede transformar en un Highway to Hell, si es que la verdad es que nosotros no tomamos en serio lo que se viene con el proyecto de ley. Así que eso por mi parte, Claudio, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación, donde has abordado precisamente la importancia de los programas de compliance, de tal forma como establece el proyecto de ley que hoy está en tramitación y evidentemente algunos desafíos que vienen. Y sobre todo yo tomaría un punto muy importante para ti que todo va encaminado a que este año vamos a tener ley, por lo tanto la importancia de las empresas de poder comenzar ya a abordar precisamente estas materias, poder ya empezar a poner al día sus determinados procesos para poder efectivamente, una vez que entre en vigencia la ley, tener todo al día. Es la dinámica que tú decías también para poder mejorar su relación con los clientes, y clientes y usuarios, por cierto. Bien, entonces, según el programa que hemos establecido, ahora le corresponde la presentación a Javiera Moreno. Muchas gracias, Javiera, por haber aceptado esta invitación que te realizamos desde DOE, Actualidad Jurídica y Magliona Abogados para poder acompañarnos en este seminario. Javiera Moreno es abogada de la Universidad de Chile, candidata a magíster en Reglamento Europeo de Protección de Datos, colaboradora de la ONG Acción Constitucional y socia de More Legal. Javiera, tienes tu tiempo asignado para poder participar y acompañarnos en este seminario. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Muchas gracias a todos los panelistas y a DOE por esta instancia, porque la verdad es que, como conversábamos anteriormente, ha sido un muy buen timing en el que vamos a tener la oportunidad de conversar y discutir estos temas que son tan relevantes y que a personas como yo, las cuales estemos desde el otro lado también, desde el activismo, nos parecía un sueño poder contar con una ley que ya va a ser, esperamos este año, el año de la Ley de Protección de Datos, y que nos olvidemos un poco de la 19.628, que tantos dolores de cabeza nos ha traído en el último tiempo. Sobre todo quienes litigamos. De hecho, Felipe comentó el caso precisamente de que un banco realizó una destrucción y se deshizo de unos datos, pero lamentablemente no pudo ser comprobado el daño moral de la indemnización. Entonces el estándar para quienes litigamos en esta materia, con la Ley de Protección de Datos actual, nos hace muy difícil el poder que las personas puedan ejercer sus derechos, y ese es uno de los principales puntos que nos interesa plantear y abordar gracias a la creación de la Agencia de Protección de Datos, y también recoger el punto que señala el proyecto de ley respecto del desarrollo de programas, proyectos, acciones de difusión, promoción, información a la ciudadanía, porque cuando yo empecé en este tema desde la sociedad civil, ni siquiera yo sabía lo que era un dato, y eso es sumamente relevante porque todos los datos que nosotros manejamos, nosotros perdemos de alguna forma como usuarios, como personas naturales, el control de los mismos, y creemos que en este caso de alguna forma se vuelve a poner en la palestra acciones tan importantes, porque no nos tenemos que olvidar que sin lugar a dudas los datos personales son atributos de nuestra personalidad, y en este caso están protegidos ya pues, a nivel constitucional, específicamente en el artículo 19 número 4, pero que han ido, yo creo que la falta de especialización en estos temas han habido mermando el ejercicio de estos derechos. Por ejemplo, pasa mucho en lo que es la antigua ley y en la tramitación de recursos de protección, que
se vieron a través de este tipo de temas, o también la misma acción que establecía la ley 19.628, que establece todavía, hasta que no tengamos ley, la acción de necesariamente contar con la defensa de un abogado, el patrocinio de un abogado, para poder obtener una indemnización, y eso se va diluyendo con el tiempo, porque efectivamente el acceso a la justicia civil es una justicia que es compleja, es cara, necesita el patrocinio de un letrado, y eso intensifica la vulneración a los mismos derechos, puesto que no se tiene el acceso para poder proteger los datos. Entonces, en este caso, es muy importante también que no solo la agencia busque las sanciones, porque obviamente es evidente que las normas que van hacia el cumplimiento de las empresas puedan prevenir este tipo de mal uso de datos, sino que también las campañas de difusión son sumamente importantes en este tipo de situaciones. Esto debido a que falta la conciencia, y es una cuestión que ha ocurrido a lo largo de los años. Hoy día datos personales está en la palestra, porque son las empresas las llamadas hoy día con la nueva ley a poner un poco el punto en este tipo de tratamiento y el resguardo de ellos. Pero las personas, no nos olvidemos que son los titulares de los datos personales, sobre todo aquellos de carácter sensible, en donde tenemos, por ejemplo, lamentables fallos que van en contra de lo que, por lo menos en mi opinión personal, ha sido, por ejemplo, lo que ocurrió con el Consejo para la Transparencia, en el cual hubo una solicitud respecto a la encuesta de CADE, en donde se entregó una cantidad desproporcional de números telefónicos de sus titulares para efectos de la encuesta respecto a los datos de la Sustel. Y esto, lamentablemente, fue algo que la gente no visualiza lo grave que puede ser, porque esos datos al final se pierden el control de ellos. Entonces es importante señalar y bueno, recoger el punto de lo que señalaba también Nicolás respecto a las sanciones que se están interpuestos en el proyecto de ley. Hay una profesionalización en cuanto a la creación de esta agencia que también reducirá, espero yo, los costos, y va a reducir, espero de una buena manera, la judicialización de estos temas. Ha costado, a pesar de que son juicios sumarios, son juicios rápidos, estamos hablando de juicios que duran años, que necesitan de dinero por parte de las personas que han sido vulnerados sus derechos para incluso poder rendir su propia prueba. Entonces, en este punto es sumamente importante destacar que la Agencia de Protección de Datos tenga la capacidad para poder solucionar este tipo de vulneraciones, y también ir en miras a lo que el cumplimiento de la nueva ley exige a las empresas para poder evitar que ocurran brechas de datos, brechas de seguridad en este caso, y de vulneración a la protección de los datos. Quisiera también, recoger el punto de también de la falta de organismos. Creo que el tema de CERNAC, si bien es un punto importante, fue un avance, pero si lo ponemos en perspectiva, finalmente, a mí el miedo que más me da respecto a esta ley, que fue lo que ocurrió hace unos años atrás con CERNAC precisamente, cuando se estableció que iban a haber muchas multas, que subieron las multas, que efectivamente, y ahí es donde ¿qué ocurrió finalmente? Que es el famoso, que han dicho muchas veces, el león sin dientes, que era el CERNAC. Y luego ocurre con esta atribución que se le otorgó hace un año atrás respecto de la protección de datos en las relaciones de consumo. Y yo creo que sin duda fue un gran avance. Es importante también destacar del proyecto el registro, que lo comentaba Felipe y Nicolás respecto al registro que puedan existir en cuanto a las multas, porque precisamente yo creo, bueno, yo en mi práctica profesional
Yo soy litigante, entonces me ha tocado litigar en temas de consumidor, y es importante señalar que para las empresas, el registro que otorga la ley de protección de protección del consumidor, que establece el registro de sentencias del 58 bis, es un buen aliciente para poder evitar que se realicen infracciones, o que se pueda llegar a acuerdo en el caso de que existan infracciones. Aquí yo creo que el punto, yo creo que todos estamos de acuerdo que el asunto es evitar las infracciones, pero sin duda el registro en este caso también podría ser un buen se me olvidó la palabra, pero por tanto, como desincentivar la infracción de la ley. Es sumamente relevante que hoy día podamos contar con, tanto como decía Nicolás, que un estándar el que efectivamente hoy día se cumple en la mayoría de los países de la red iberoamericana, puesto que nos va a poner en una mejor posición frente al comercio en la transmisión de datos, y sin duda alguna esperamos que también esto de evitar la judicialización innecesaria de estos tipos porque la justicia lamentablemente no ha sido eficiente ni eficaz, porque yo creo que falta el conocimiento técnico. Es importante recalcar que en los tribunales de justicia lamentablemente se necesita de la especialización para poder entender este complejo escenario en cuanto a la vulneración de la privacidad o la vulneración de lo que son los datos personales. Yo creo que eso es importante, puesto que lamentablemente hemos tenido que probar, por ejemplo, daños morales cuando de repente son evidentes los daños que pueda producir este tipo de vulneraciones. Así que eso, más que nada, me gustaría, bueno, agradecer nuevamente por esta invitación, y dejo a Pablo para que pueda dar su opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera, por tu presentación, donde has abordado distintos temas importantes en materia de normativa vigente, de protección de datos personales, que hacen reflexionar desde una mirada desde la sociedad civil y desde alguien que litiga regularmente, y por eso nos pareció importante este complemento para poder abordar esta mesa de conversación, este diálogo en este seminario. Así que muchas gracias, Javiera. Bien, nos queda el tiempo preciso para nuestro último expositor, que es Pablo Contreras. Pablo es abogado de la Universidad Alberto Hurtado, doctor en Derecho, académico de la Universidad Central, quien se ha especializado en Derecho Constitucional, Protección de Datos e Inteligencia Artificial. Así que muchas gracias, Pablo, por haber aceptado esta invitación a participar en este seminario con nosotros. Así que te damos tu tiempo asignado para tu presentación. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Fernando. Y bueno, un gusto estar de nuevo con algunos panelistas que ya conozco hace tiempo. Este es un circuito pequeño, entonces uno se tiende a volver a encontrar. Pero como bien han apuntado todos, y sobre todo es una buena noticia, yo creo que hay personas que todavía no dimensionan en qué etapa está el proyecto de reforma de la ley 19.628. Y quiero ponerlo así. El proyecto está en segundo trámite, es decir, después de esto vuelve al Senado y se acaban los trámites legislativos. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Ahora tiene que revisarlo la Comisión de Hacienda, pero que solo revisa materias presupuestarias, y luego lo tiene que votar la sala de la Cámara de Diputados. Con eso el proyecto vuelve al Senado. Y ahí hay dos posibilidades. El Senado está de acuerdo con lo que hizo la Cámara de Diputados, o si no está de acuerdo, se crea una comisión mixta, se rechazan algunas partes, se crea una comisión mixta y se discute acotadamente en qué cuestiones no hay acuerdo. Esto significa que la probabilidad de que el proyecto de ley se convierta en ley este año es altísima. Es más, uno podría decir, la posibilidad de que el proyecto de ley se convierta en ley durante el primer semestre es alta. Las dificultades que le quedan por superar son pocas. Y el principal nudo político y económico que tenía este proyecto
era la agencia. Y en eso, al parecer, la discusión entre cámaras ya no hay, porque el principal rival de diseño institucional, que era el Consejo para la Transparencia, ha sido descartado por la Cámara de Diputados y ya había sido descartado por el Senado. Por lo tanto, si ustedes me dicen, ¿puede haber discrepancia en el Senado? Podría haberlo. ¿En qué? Quizá en un tema de sanciones o en alguna regla respecto al Consejo. Puede haberlo. Sería muy acotado. Y eso puede tener una sesión de comisión mixta, 2 sesiones a lo más, con mucho, y eso luego lo despachan las salas de cada cámara. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que el proyecto de ley va a salir. ¿Ah? La posibilidad es altísima. Que no salga sería muy raro, sería bastante raro. Y eso significa que todos los responsables de tratamientos de datos tienen que empezar a ajustarse para que en 2 años más empiece a regir la ley. Y para que en 22 meses empiece a funcionar una agencia de protección de datos. Eso es lo que tenemos en vista en el futuro cercano. ¿Ah? Entonces, supongamos si a mediados de año esto se convierte en ley, bueno, de ahí 2 años para que esas obligaciones empiecen a regir, y en abril, en mayo, tendríamos una agencia del 2025, tendríamos una agencia de protección de datos funcionando. De eso estamos hablando. Y a veces reorganizar la arquitectura de flujos de información, de tratamientos de datos en instituciones, no es tan fácil. Sobre todo si no lo hemos hecho nunca. Sobre todo si no nos hemos mirado internamente. Cuando uno empieza a hablar de esto con cualquier persona en sus propias instituciones, no se dan cuenta de la cantidad de datos que tratan, los distintos tipos de bases de datos que generan, no se dan cuenta realmente de lo que se trata. Muchas personas creen que esto es una política de privacidad en un sitio web. Muchas personas creen que es un aviso de cookies, y no saben que al momento en que están pidiendo la cédula de identidad para generar un registro de ingreso de visitantes, tienen una base de datos. Que cuando están mandando un correo promocional tienen una base de datos. En fin, podríamos seguir detallando. Hay muchos que no se acuerdan que sus trabajadores son la primera base de datos de muchas empresas. En fin, yo lo voy a enfocar en básicamente 2 cosas. Voy a hablar del programa Compliance y el delegado de protección de datos, sobre todo en conexión con la Agencia de Protección de Datos y cuáles son los puntos de intersección relevantes para cualquier entidad que sea responsable de tratamiento de datos. ¿Ya? Y esto atañe al corazón de cualquier discusión sobre compliance y protección de datos. ¿Ah? ¿Y por qué esto es importante? Quiero decirlo en primer término desde afuera, desde la mirada internacional. ¿Ya? Hace pocos días atrás ya supimos que el European Data Protection Board, que es el regulador de la Unión Europea en esta materia, del Reglamento General de Protección de Datos, se puso una meta para este año. ¿Ya? ¿Cuál es la agenda del European Data Protection Board? Es trabajar respecto de los DPOs, los delegados de protección de datos. Y para eso va a trabajar con todas las agencias regulatorias de Europa para determinar cuáles son las condiciones de designación, cuál es la posición de los DPO y, sobre todo, si cuentan con los medios y atribuciones necesarios para cumplir con sus fines. Esto lo comunicó en su sitio web hace unos días atrás, la semana pasada, básicamente. Y esto es lo que va a mirar el regulador europeo respecto de las agencias en cada estado parte de la Unión Europea. Y va a dirigir consultas, visitas in loco, bueno, en fin, va a recopilar información sobre cuál es la realidad de los delegados de protección de datos. Y fíjense, esto es a 8 años de la entrada en vigencia del Reglamento General de Protección de Datos. Pero así de crítico es esto que tiene que dedicársele un año. Parte del trabajo y la agenda de trabajo de este regulador es enfocarse aquí. ¿Y por qué? Porque el delegado, a ver, primero, porque todavía no hay conciencia, y esto hay algunos estudios que lo demuestran en Europa, y con todo el avance que tiene Europa,
todavía no hay conciencia sobre la relevancia del tema de protección de datos, todavía tienen un problema respecto a la divergencia de legislaciones, es un ecosistema normativo mucho más complejo, y hay un gran desafío de cómo abordar soluciones uniformes a las transferencias internacionales, incluso con el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, ¿por qué enfocarse en el delegado? Porque el delegado es el punto de conexión entre el responsable del tratamiento y la agencia, y el regulador. Y eso quiero mostrarlo con lo que está saliendo de la Cámara de Diputados en el proyecto de ley, ¿ya? El delegado de protección de datos y los programas de compliance es el punto de contacto entre la empresa, entre la institución y el regulador. Y aquí hay muchas oportunidades para quienes se suban a este carro rápido, para quienes empiezan a ajustar sus procedimientos. Lo que les estaba comentando es que este delegado enfrenta una situación muy particular. Nosotros junto a Pablo Trigo y Leonardo Ortiz revisamos el entorno regulatorio de la protección de datos sin agencia. Entonces, si en el mundo público tienes a la Contraloría, tienes al Consejo para la Transparencia, y si en el mundo privado va desde el CERNAC, la CMF o una superintendencia, por mencionar distintos modelos de entornos de control y regulatorio. Entonces, la misma falla de seguridad en una institución puede ser que tenga que reportarse a la CMF, puede ser que se tenga que trabajar con CERNAC, puede ser que se tenga que meter un tercer actor que sería la Agencia de Protección de Datos. Es un entorno sumamente complejo y es un gran desafío. Y además es sumamente desafiante porque es transnacional, ¿ya? Obviamente, si la empresa tiene un controlador extranjero que está sujeto al artículo 3 del Reglamento General de Protección de Datos, hay reglas de extraterritorialidad del reglamento que va a hacer que esa empresa tenga que ajustarse al estándar europeo. Y entonces el delegado tiene que dialogar entre la legislación chilena y el entorno europeo. Pero no tiene por qué ser solo un controlador, si puede ser una aplicación que quiere prestar servicios en distintas partes del mundo. Entonces, el controlador puede ser completamente chileno, pero los tratamientos son transfronterizos y el reglamento de protección de datos podría capturar estos tratamientos a través del artículo 3. Entonces, tenemos un entorno extremadamente desafiante para este delegado. Y fíjense que lo que hace la Cámara de Diputados, y aquí es bien interesante, la Cámara de Diputados mejora muchísimo el proyecto de ley. Y es bien interesante porque a diferencia de lo que suele pasar, se suele decir que es el Senado el que mejora los proyectos, ¿se fijan? Aquí la Cámara de Diputados contó permanentemente con el consejo y la asesoría de un grupo de expertos que expusieron en la Comisión de Constitución. Estaba Marcelo Drago, estaba Romina Garrido, estaba Macarena Gatica, estaba Claudio Maglona, estaba Pablo Trigo, estaba Emilio Oñate, y ellos fueron advirtiendo, ojo, en el reglamento general es así. Bueno, eso hizo que, por ejemplo, en materia de programas de cumplimiento, la propuesta del Senado era bastante débil, digamos, escueta. Era bastaba nombrar un delegado o tener un plan de cumplimiento. Y como bien han dicho Nicolás, Felipe, esto cambia en la Cámara de Diputados. Cambia en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué tenemos? Se fija la obligación de establecer la figura del delegado, se fijan requisitos para este delegado y se fijan contenidos mínimos para programa de cumplimiento. Y acá están los puntos de intersección entre la empresa con el delegado y la agencia. Y el regulador. Fíjense. El delegado, una de las principales funciones que no se le pone mucha atención es que el canal de contacto con los titulares de datos. Resuelve las solicitudes de los titulares, ¿ya? Entonces, si aquí no lo hacemos bien, esto puede ser un posible reclamo ante la agencia. Entonces, el delegado es un punto de contacto con los stakeholders de esa empresa desde el punto de vista del responsable del tratamiento de datos. Pero además, coopera con la agencia y debe activar los mecanismos en el evento de las infracciones, como por ejemplo el mecanismo de autodenuncia. Entonces, déjenme ir a las circunstancias atenuantes. Perfecto.
Déjenme ir a las circunstancias atenuantes. Como bien se ha mencionado aquí por Nicolás, Felipe, Javiera, el proyecto cambia totalmente el escenario que tenemos actual, donde no hay un régimen infraccional relevante, ¿ya? Entonces los incentivos no están alineados al cumplimiento. Aquí los incentivos están claramente inspirados en el régimen europeo, son como bien decían por ahí, son multas que en otros sectores no existen, en otros sectores regulados no existen, y entonces la posibilidad de atenuar el impacto de esas sanciones está dado a través del programa de cumplimiento. Un programa de cumplimiento que tiene que ser certificado ante la agencia. Entonces, las empresas que hoy se empiecen a preparar con diagnósticos, con elaboración de documentación, quedan en mejor pie para que en 22 meses de publicado en la ley, cuando la agencia tenga que empezar a tirar las primeras líneas sobre certificaciones de planes de cumplimiento, puedan estar ahí en las consultas públicas, puedan estar discutiendo los criterios, pueden estar alertando problemas, dificultades, etcétera, etcétera. Y eso, además, después va a ser clave porque en el evento de la infracción, a mi juicio, 3 de las 5 atenuantes claramente competen de forma directa, competen al delegado de protección de datos. Fíjense, el artículo 36, número 2, establece un atenuante, la colaboración del infractor. Si usted tiene una persona especialista que pueda prestar la mejor colaboración de cara al procedimiento sancionatorio, esa atenuante va a ser calificada de la mejor forma posible. La segunda es la autodenuncia. Eso supone un delegado independiente. Eso supone un delegado que tiene la posibilidad de alertar a un directorio que aquí hay una infracción tan grave, que el riesgo de la sanción es tan alto y que la institución debe autodenunciarse para evitar los problemas, obviamente, de la potestad sancionatoria estatal, pero también reputacionales. ¿Ah? Cuando la autodenuncia está en favor de la institución. Y ahí, obviamente, si no hay una persona autónoma, independiente y con los recursos, es poco probable que la autodenuncia suceda adecuadamente. Y por último, obviamente, la más obvia de todos los incentivos alineados en programas de compliance es que el responsable de tratamiento de datos tiene que haber cumplido diligentemente sus deberes de dirección y supervisión con el certificado expedido por la autoridad. Y obviamente esto, sin una persona interna que tenga los medios y recursos y que cuente con la confianza de la máxima autoridad de la empresa, es poco probable que se lleve a cabo un programa de certificación del modelo de compliance. Me parece que estos puntos por sí solos muestran la convergencia entre programas de cumplimiento y agencias regulatorias. Y en esto yo creo que solo para ir cerrando, digamos, yo creo que hay que tener presente que a diferencia de lo que alertaba Javiera, por ejemplo, de que aquí pudiésemos tener un regulador sin dientes, las posibilidades en este caso son más difíciles. El diseño institucional despeja los fantasmas del CERNAC. Esto es una autoridad muchísimo más independiente que CERNAC. Y entonces las dudas son otras, de hecho. Por ejemplo, a mí me genera dudas que la competencia de esta autoridad, por los problemas de cómo se han interpretado las autonomías constitucionales en nuestro ordenamiento, no alcancen a los órganos constitucionales autónomos. Y esto es un problema grave, a mi juicio, respecto a las competencias de la agencia reguladora. Piensen, está por salir un artículo que escribimos junto a Michel Bordachar sobre el escándalo de protección de datos del año pasado, que fue, ni más ni menos, la filtración, o digamos, la falla de seguridad de la información de CERVEL. ¿Ya? Esa falla de seguridad de la información, que todavía no tienen resultados en su investigación, en su sumario, en fin, eso hoy día no quedaría cubierto bajo la competencia de la Agencia de Protección de Datos por las disposiciones que establece el proyecto de ley. Y me parece que eso es insuficiente de cara a lo que necesitamos. Puede ser hoy día CERVEL, puede ser mañana Ministerio Público, el día de mañana podemos tener más órganos autónomos constitucionales, Banco Central también puede ser, en fin, me parece que aquí hay
hay claramente un problema todavía no resuelto en nuestro ordenamiento jurídico, pero para el resto de las instituciones que tratan datos, toda la administración del Estado, por cierto, Registro Civil, Ministerio de Salud, pero todas las empresas, retail, telcos, y sobre todo aquellas empresas cuyos reguladores no van a ser la Agencia de Protección de Datos. Imaginemos una empresa que provee energía y que tiene una superintendencia que los fiscaliza. La Agencia de Protección de Datos va a ser un bicho raro. Y por lo tanto, la labor que presta el delegado de protección de datos en esta materia es clave, porque es ajeno al giro del negocio. Y sin embargo, las multas pueden ser en algunos casos peores que las de su propio regulador del giro del negocio. Por eso el desafío enorme, yo creo que estamos en buen pie, es razonable 2 años de vigencia, eso fue el plazo del Reglamento General de Protección de Datos, pero obviamente nuestra brecha, nuestro delta es mucho mayor. Por lo tanto, este tipo de actividades que ya empiezan a alertar sobre cuáles son las fortalezas del proyecto, cuáles son las advertencias, son claves para poder iniciar un diálogo entre instituciones y al interior de las mismas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. La verdad que has hecho un punto bien importante que tiene que ver con la inminente aprobación de este proyecto de ley, lo que evidentemente nos pone en un punto importante acá al plazo para la entrada en vigencia de la ley, donde van a tener que hacerse todos los ajustes necesarios en las empresas. Entonces, tan igual como lo decíamos con los expositores anteriores, con Nicolás, Javiera y Felipe, la importancia de que las empresas tomen conciencia efectivamente de que esta es una ley que va a ser aprobada finalmente, que va a entrar en vigencia y donde los distintos ajustes que se van a tener que hacer desde el punto de vista del sector privado, pero también desde el punto de vista del sector público en materia institucional, ponen una cantidad de desafíos bien importantes, sobre todo y en una línea en la cual tú has puesto énfasis, que tiene que ver con los planes de cumplimiento y la importancia del delegado en materia de cumplimiento, que juega un rol y va a jugar un rol importante sin duda en esta área. Les propongo lo siguiente, tenemos varias preguntas que han realizado nuestro público. Este ha sido un seminario muy interesante para esta materia y dado que estamos con el proyecto de ley de tramitación, hay muchas preguntas que van en esa línea también. Yo voy a hacer una lectura, ustedes como expositores pueden ver y tienen a la vista cada una de las preguntas, yo solamente las voy a señalar rápidamente para después darles un tiempo de 5 minutos a cada uno de ustedes para que puedan responder estas preguntas. Si les parece bien, lo voy a hacer en el mismo orden que han sido las presentaciones para poder dar cuenta de estas preguntas que están acá. Tengo una primera pregunta que dice, ¿cuál es la extensión de la excepción de consentimiento para el tratamiento de datos personales respecto a los datos que sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios? Después se señala una que entiendo que el derecho a reclamar sobre software de algoritmo tiene que ver no solo con la alimentación errónea, sino también con los sesgos de quienes alimentan la máquina. ¿Es así? Esa pregunta es de Soledad Alonso. Después viene Sebastián Izquierdo, quien ha señalado, se establece en el proyecto alguna forma de fiscalización de las obligaciones o la Agencia de Protección de Datos quedaría a la espera de recibir denuncias por infracción de derechos. Cristian Medina pregunta, ¿cómo se determinará o cuál será la medición para la empresa y organización en el cumplimiento y la implementación de las medidas adecuadas en la protección de datos? Sobre todo cuando sufren un ataque de tipo informático y al momento de la revisión de sus procedimientos, esta empresa no cumple con normas mínimas como lo es el SIS control o no mantiene políticas adecuadas. ¿Quién será el organismo que determinará ese cumplimiento? Después viene una pregunta de Cristian Medina. Si la empresa sufre acceso ilícito y alteración de la información, pero a la vez no realizó una implementación normativa mínima por filtración de sus bases de datos. Esto era, perdón, para complemento la misma pregunta anterior. Isabel Santibáñez pregunta respecto al delegado, ¿se sugiere la elección de una persona ajena a la compañía? Constanza Pasarín, ¿cómo ven que tengamos varios órganos con facultad de fiscalización en materia de protección de datos? Por ejemplo, CMF, CERNAC y la propia agencia. ¿Cómo se va a resolver en la práctica? Claudia Taulis,
Dice, soy encargada de cumplimiento de una pyme, las capacitaciones en materia de libre competencia, consumidor, tributaria y ahora protección de datos, entre otras, siempre se plantea la conveniencia de un oficial de cumplimiento para cada materia específica. Creo que eso en realidad no es viable. Son demasiadas las preguntas en materia del soft law, demasiadas por materia. Después viene otra pregunta de Isabel Santibáñez, que dice, ¿cómo se da la relación entre encargada de prevención y el delegado? Cristian Medina. Después hay otra pregunta de Camilo Saldía acá. La ciberseguridad y la protección de datos tienen ciertos puntos de conexión. A juicio de los expositores, ¿se observa una adecuada coordinación entre los proyectos de ley marco de ciberseguridad y la ley de protección de datos personales? Ahí felicita también por muy buenas exposiciones. Y me quedan solo dos preguntas. Catalina Aranda dice, para Nicolau Felipe, dados los requisitos para el DPO, ¿creen que desincentiva la designación interna de este rol? ¿Debiese recaer en algún externo? ¿Qué beneficios o desventajas ven en cada caso? Y la última pregunta, ¿el encargado de producción podría ser una empresa externa? ¿Puede ser una persona jurídica? Bien, hay varias preguntas, hay una que está dirigida en específico, yo, como son varias preguntas, les voy a dar 5 minutos a cada uno de ustedes, puede ser un poquito más también, tenemos un poco de margen según el horario que hemos establecido para este seminario, así es que en el mismo orden de las presentaciones, Nicolás Jurasek. Gracias, Claudio. A ver, me voy a hacer cargo de, al parecer, de 3 preguntas que son las que más se repiten. A ver, primero, con respecto a la extensión del consentimiento. El proyecto de ley que se está tramitando en la Cámara, al igual que la ley vigente, la 1978, establece dentro del catálogo de excepciones para no tener el consentimiento del titular y así realizar su tratamiento, está el de las comunicaciones comerciales. Efectivamente, sigue manteniendo la línea de lo que se llama el opt-out. Básicamente, lo que hay detrás de esto es incentivar el marketing, la publicidad, en especial en aquellas empresas que no tienen el tamaño suficiente ni las espaldas financieras para hacer publicidad. Sin perjuicio, evidentemente, que también esto se mezcla con temas del consumidor, es que habiendo yo recibido una publicidad, siempre me tienen que dar las facilidades y un protocolo y un procedimiento claro para cancelar el envío de esas comunicaciones comerciales, momento en que cuando una vez lo manifiesto, deja de ser obligatorio para la empresa no seguir enviando mis comunicaciones. Eso se mantendría. Y se mezcla un poco, la pregunta mezcla también, pero de buena manera, y que aprovecha de tocar otros temas con respecto a qué pasa cuando hay una relación contractual de por medio. Bueno, eso en términos prácticos significa que hay un interés legítimo. O sea, yo no puedo contratar con alguien, con un proveedor, con alguien que me presta un servicio, me venda un determinado bien, y que me pide los datos, yo después no puedo ejercer los derechos ARCO para eliminar esos datos, porque básicamente estaría dejando desarmado al acreedor para exigir el cumplimiento de las obligaciones. Imagínense que el día de mañana yo quiero cancelar o eliminar mi dato relacionado con el domicilio. Bueno, ¿cómo me voy a poder notificar de la demanda y cómo voy a poder ejercer todas las acciones que me faculta la ley para el cumplimiento de una obligación en específico? La segunda pregunta de la cual me quiero hacer cargo, que fue específico, pero que se fue repitiendo, era sobre la conveniencia de si el DPO tenía que ser una persona interna o externa. A ver, en lo personal yo creo que lo mejor es que sea alguien interno, porque es alguien que conoce la dinámica del negocio, sabe el volumen o tiene una aproximación del volumen de datos que se tratan, de la naturaleza de los datos, de extensión en territorio, lo que les va a permitir tener una mejor posición para responder a los distintos requerimientos de la agencia, en especial tomando en consideración que va a ser una agencia con facultades fiscalizadoras, de consulta, etcétera. Yo no sé si alguien tan externo podría contar con esa ventaja. Ahora, poniendo un poco abajo del diálogo y tratando de buscar las ventajas de una posición que no estoy de acuerdo, un DPO externo podría contar con la gran ventaja de tener esa independencia tanto económica como administrativa, como mencionaba Felipe, ¿cierto?, de que al ser las personas importantes las que me van a designar a mí,
si yo soy externo, no hay una relación de subordinación y dependencia con respecto a ello, y por lo tanto me va a dejar con más libertad para poder hacer el trabajo y no me va a importar tanto el día de mañana mantener mi trabajo frente a un eventual daño reputacional que podría tener una filtración de datos, ¿no? Entonces, que esos son básicamente mis dos respuestas, que son bastante repetidas y una de ellas estaba dirigida. Muy bien, muchas gracias, Nicolás, por tu respuesta. Siguiendo el orden que hemos establecido, después ahora viene el corresponde el turno a Felipe Fernández. Muchas gracias. Yo me voy a referir a algunas preguntas que también se repiten respecto a el quién debiera ser el delegado de materia de protección de datos. Y, y la verdad es que la respuesta no es que sea difícil, pero sí tiene que atender a la realidad particular de cada compañía, y en ese sentido reitero lo que dije acá: no existen las cosas estándares o cosas que sean replicables, simplemente que uno puede buscar en internet y la verdad es que lo copio en mi compañía, porque depende mucho de la realidad de una empresa. Y en ese mismo contexto, el delegado de protección de datos, bueno, hay algunas preguntas que dicen, bueno, puede ser el encargado de prevención, puede ser el oficial de cumplimiento. La verdad es que en la medida que cumpla con los requisitos o con las condiciones que te establece el proyecto de ley, no hay ningún problema. La ley no dice si es que el delegado tiene que estar radicado en fiscalía o en auditoría o en el departamento de cumplimiento. Y la verdad es que en nuestra experiencia, en muchos casos, por ejemplo en empresas de tecnología, el DPO está a cargo del área de IT. ¿Por qué? Porque son los que conocen con mayor detalle cuál es el día a día en el procesamiento de los datos. Conocen mejor los riesgos, conocen mejor en definitiva para qué diantre estamos ocupando los datos. Entonces, más que en el quién, uno debiera ser capaz de identificar cuál es el cargo independiente del área de la compañía de que se trate, que pueda cumplir con estos roles de autonomía, no tener conflictos de interés y en definitiva ser independiente. Entonces, raya para sumas para las preguntas, dos preguntas específicas. ¿Puede el delegado ser el encargado de prevención? Sí, en la medida que cumpla con lo que dice el proyecto. ¿Puede ser el oficial de cumplimiento? Sí, en la medida que para esa compañía le funcione, en definitiva, porque dependiendo de la industria que se trata, las particulares características de esa compañía, como les digo, podría ser que el delegado a lo mejor funcione mucho mejor en el área de TI, por decir algo. Y respecto a la pregunta respecto a si es que quizás conviene tercerizar el rol del delegado, yo coincido con Nicolás respecto a que es un rol que requiere tener mucho conocimiento del día a día del funcionamiento de la compañía. Es alguien que tiene que entender el negocio, que tiene que estar al tanto del flujo de los datos, del ciclo de vida de los datos del día a día, y por lo tanto, pareciera, si bien la verdad es que esto depende del caso a caso, yo sé que la gente odia que uno diga depende del caso a caso, pero de verdad depende de la realidad de cada industria, pero tiendo a coincidir de que ese rol pareciera que una persona interna podría asumirlo de mejor manera. Eso no quiere decir que en otros países que son mucho más maduros que nosotros en cuanto a el tiempo que llevan cumpliendo con altos estándares en materia de procesamiento de datos personales, efectivamente tercerizan esto. Se han creado industrias secundarias, abogado externo, bueno, usted tiene a su DPO externo, que prestan este servicio, pero muy probablemente, sobre todo en una etapa de implementación de la ley, que va a ser compleja, coincido con mi amigo Nicolás de que probablemente una persona interna pueda cumplir mejor con ese rol. Bien, muchas gracias, Felipe. Javiera. Bueno, yo me gustaría hacerme cargo respecto de la pregunta de Soledad, que señala que respecto al derecho a reclamar sobre software de algoritmo. En este caso, bueno, tanto la experiencia comparada en lo que está en el reglamento europeo de protección de datos, la idea es que este nuevo derecho que nace hoy día con, además de los derechos ARCO, es poder impugnar las decisiones que se tomen en cuanto a las decisiones automatizadas, y da la posibilidad de, en este caso, de acuerdo a la experiencia comparada, de poder reclamar esta, no solamente en la alimentación, sino que también es un derecho propiamente tal, o sea,
es más amplio de lo que se señala en esta pregunta, lo que se apunta. Es importante también que lo recoge dentro de la normativa que está en el proyecto, que dentro de la evaluación de impactos se busca la evaluación de la evaluación sistemática de estos aspectos personales del tratamiento o las decisiones automatizadas para la elaboración de perfiles. Entonces, importante que es un derecho más que le otorga el titular para poder reclamar respecto a estas decisiones y solicitar en este caso también la intervención humana en este tipo de decisiones. También había otra pregunta, quiero ver si la tenía acá. Bueno, Sebastián Izquierdo, bueno, efectivamente una de las principales facultades que tiene la Agencia de Protección de Datos, la manera en que está redactado el proyecto, establece que su principal obligación es la fiscalización de la Agencia de Protección de Datos. Entonces, en este caso, no solamente sería a través de recibir denuncias de la infracción, sino que también en la fiscalización se le otorga como una de sus principales facultades. Y que, bueno, también estoy muy de acuerdo con lo que señalan Felipe y Nicolás respecto a los DPO, porque es principalmente por el nivel de conocimiento que tienen que tener las personas que estén dentro de la empresa y la relación que tengan. Ahora, es el conflicto efectivamente de lo que decía Nicolás, si es que quiere mantener su pega o no, pero la importancia es de poder tener la principal independencia y carta blanca para poder ejercer los deberes que como DPO le implica y le otorga la ley. Muchas gracias, Javiera. Corresponde para cerrar la parte de la respuesta, Pablo Contreras. Gracias, Claudio. Creo que me voy a enfocar en 3 temas. Lo que preguntaba Sebastián y contestaba Javiera respecto de la agencia que tenga facultades de fiscalización autónomas, no previa denuncia. Esto es clave, porque significa que si uno observa la experiencia comparada, una de las primeras cosas que debe definir una agencia reguladora como esta es un plan de fiscalización en base a riesgos, ¿ya? Y si realiza eso, tomemos la experiencia europea, la primera área de riesgo en la experiencia europea, si uno observa a los reguladores europeos, es salud, ¿ya? Datos médicos, datos sensibles, por cierto. Y luego son niños, niñas y adolescentes, porque capturar esos datos te permite diseñar trayectorias de perfiles. Entonces puede ser que algunos crean, esto es la experiencia europea, entonces puede ser que algunos crean que una escuela, un colegio particular subvencionado, no está como en la misma posición que el retail, y sin embargo puede ser que el tratamiento que realicen ahí no esté al nivel de lo que se espera y que pueda ser parte del mapa de riesgo que defina un plan de fiscalización. Claro, nos van a fiscalizar a todos los colegios particulares subvencionados, o a todos los jardines infantiles, digamos, pero por el mapa de riesgo, esos son datos muy, muy significativos en esta materia. Entonces, no solo, y con esto quiero para contestar la pregunta, no solo es que la autoridad tenga la facultad legal para, de oficio, de su propia iniciativa, fiscalizar, sino que además define, y esto puede ser más o menos participativo, define cuáles son los criterios de riesgo para la priorización en la fiscalización. Y eso es una cuestión clave, o sea, esto existe hoy día, por ejemplo, CERNAC tiene planes de fiscalización en base a mapas de riesgo, o sea, son cosas que ya existen en Chile y no es novedad. Pero si uno observa la experiencia comparada, donde hay mucha intersección entre datos personales y ciberseguridad, esas son 2 materias que uno debiese advertir desde ya. ¿Ah? Entonces, no sé, si hay alguien aquí asesorando a responsables de tratamiento en materia de salud o en materia de niños, niñas y adolescentes. ¿Ah? Ojo, esto no significa solo colegio, digamos, o establecimientos educacionales. Bueno, esto es clave.
solo para ver las tendencias comparadas. El segundo tema, quiero, a propósito de las preguntas de seguridad de la información, falla de seguridad, ciberseguridad, etc. Que por ahí está Cristian y también estaba Camilo. A ver, esto, cada vez que uno conversa de esto, a veces, no sé, cuando a mí me ha tocado conversar con gente en empresa, creen que datos personales es básicamente seguridad de la información. Es como que no se filtren los datos, ¿ah? Que no me hackeen el computador. Entonces, hay una mirada un poco reduccionista y es obvio que estos dos conjuntos tienen intersecciones, ¿ah? La ciberseguridad tiene intersección con la protección de datos, en la seguridad de activos de información, en donde se incluyen, por cierto, los datos personales. Pero la ciberseguridad protege otros activos de información que no son datos personales, ¿no? Pueden haber cifras que no permiten identificar a una persona determinado o determinable. Entonces, hay una intersección, pero hay campos completamente autónomos, digamos. En la ciberseguridad hay toda una parte de los delitos informáticos, toda una parte de resiliencia de los fierros, del hardware, que puede o no tener intersección con datos personales. Y hay una parte de datos personales que no se toca, o es difícil que se toque, digamos, a veces con ciberseguridad. Por ejemplo, ciberseguridad no se encarga de solicitudes de derechos de rectificación de datos personales. Puede tener el sistema informático que operar, pero no es que la ciberseguridad está pendiente de eso. Entonces, el caso más... ¿Por qué digo los derechos ARCO? Porque la solicitud de acceso a datos personales puede ser una cuestión más corriente de que haga de las facultades que ejerce un titular de datos frente a un responsable del tratamiento y que el encargado de seguridad de la información no tenga mucho que decir. ¿Se fijan? Y esto, digamos, el ejercicio del derecho de acceso, las reclamaciones del AICO, el regulador de Reino Unido, el AICO recibe al año 40.000 reclamos por infracciones al derecho de acceso. O sea, esa es la magnitud. Y estamos hablando solo del derecho de acceso y esto no tiene punto de intersección con ciberseguridad. Ahora, a la pregunta de esto es, por ejemplo, si tenemos una falla de seguridad y puede haber involucrado un delito informático, ¿quién tiene que tomar qué decisión? Y esto es una típica pregunta en donde uno tiene que decir, aquí hay distintos ámbitos del derecho involucrado, una cuestión en la investigación penal, y puede que el mismo hecho genere responsabilidad desde el punto de vista de la protección de datos y no genere responsabilidad penal. ¿Se fijan? Entonces, hay que tenerlo súper presente. Entonces, un mismo hecho en esta materia puede generar distintos órdenes de normatividad y por eso es siempre importante ver que más allá de los puntos de intersección hay que ver las especificidades de cada materia. Quiero cerrar con el último, perdón, y esto conecta con la pregunta que hacía Constanza, que es, aquí tenemos un entorno regulatorio muy complejo, donde la Agencia de Protección de Datos llega muy tarde, donde ya hay muchas instituciones que realizan labores de enforcement y que ya tienen alguna jurisprudencia en algunos casos, tienen algunos criterios, y entonces, si uno lee la ley de bases de procedimientos administrativos, donde hay un deber de coordinación regulatoria, bueno, esa coordinación es insuficiente de cara al esfuerzo y los dilemas de acción colectiva de las agencias en esta materia. Aquí va a haber un periodo de ajuste lento, no sabemos cuánto, y por eso estar al día desde cuál es la mirada de la Superintendencia de Salud hasta cuáles fueron los criterios en el pasado del Consejo para la Transparencia son relevantes para ver cómo argumentar un caso ante la Agencia de Protección de Datos. ¿Se fijan? Por eso el mapeo de la fragmentación del entorno sectorial de protección de datos es clave. ¿Ah? Entonces, bueno, eso es parte de lo que hemos estado investigando hace tiempo desde unos proyectos Fondesit. Quiero cerrar con el último tema que a propósito de los encargados y los delegados de protección de datos, si adentro o afuera. A ver, yo creo que aquí hay básicamente dos variables relevantes para calibrar esto. Tiendo a coincidir que obviamente pareciera más
más sencillo y reduce mejor los costos el delegado interno, pero déjenme, ¿cuáles son las variables? Primero, la simetría o asimetría de la información. Una de las principales razones para poder preferir un DPO interno es porque el interno va a saber mejor, conoce mejor, puede reducir su brecha de información más rápidamente, con menos costos, es más difícil que lo engañen o que lo birlen o lo que sea. ¿Se fijan? Entonces, la primera variable es asimetría de información. La segunda son los contrapesos. Y esto a propósito de una pregunta que alguien hace sobre si el encargado de compliance o el encargado de seguridad de la información puede ser a la vez el delegado de protección de datos. La ley prevé la polivalencia del encargado, o sea, del delegado de protección de datos. Puede ser delegado de protección de datos, de compliance y de otras cosas. Sí. Y aquí la segunda variable son los contrapesos internos y externos para tomar esta decisión. En algunas empresas, por ejemplo, he tenido conversaciones que me han dicho, mira, preferimos tener al encargado de seguridad de la información en una persona y una autoridad, o sea, un delegado en otra, precisamente para que sean contrapesos. Porque si yo tengo riesgos aquí, para poder controlar a eso internamente, quiero tener a alguien distinto. Y ambos reportan. Y entonces igual tengo certeza de que eso llega a la máxima autoridad. Eso es un diseño organizacional posible. En otros casos, los temas de costo, estructura, cantidad de base de datos, el diagnóstico me va a decir que ese contrapeso es innecesario y tiene que venir dado desde arriba. En otros términos, los directorios también están para eso, en alguna medida. Entonces, dependerá. Es un contrapeso interno, pero ya, supongamos que uno asume un delegado de protección de datos interno, ahí también la variable de contrapeso puede ser externa. Tengo un delegado interno, pero a ese delegado, con su autonomía y todo, necesito también controlarlo. Y ahí están las funciones de auditoría que en general tenemos, digamos, observamos en el entorno regulatorio. O sea, son empresas afuera, estudios de abogados, consultoras que van y van a chequear de que la 27001, la ISO, digamos, exista realmente en la organización, digamos. Y si tienes un delegado de protección de datos, bueno, que esa documentación se cumpla, etcétera, y levanta la observación. Entonces, el contrapeso externo también es relevante. Entonces, tú puedes tener un delegado interno, pero con control externo, porque no te basta confiar en esa persona. Y esos son distintos diseños. Yo creo que esas son las dos variables clave en la elección que debe tomar, por ejemplo, la máxima autoridad cuando define quién va a ser el delegado de protección de datos, si se externaliza o no, si es la misma persona que realiza otras funciones o no, y si va a hacerlo, si va a tener controles afuera o internamente desde el punto de vista del diseño. Yo solo quiero cerrar con esto. El desafío que supone para empresas que no han abordado esto es enorme. ¿Desde dónde registran los datos? Porque a veces la seguridad de información anda muy bien en algunas cosas que son del giro, pero puede ser que te caigáis no en el giro, en el cuadernito, en los papeles archivados, digamos. Entonces, eso es un desafío enorme. Y nosotros partimos al revés. No partimos con protección de datos, ordenando esto internamente en las instituciones. Partimos con ciberseguridad. De hecho, las empresas han empezado a avanzar en certificaciones ISO 27001, pero no hemos avanzado en datos personales. Y eso puede incluso significar reconfiguraciones a la arquitectura que ya algunas instituciones se han dado desde el punto de vista de seguridad de activos de la información. Entonces, me parece que el desafío es súper grande. El encaje de estas piezas y en este entorno va a ser lento y va a ser doloroso, vamos a tener criterios contradictorios, y por lo tanto requiere una asesoría especializada de un nicho que hasta el momento ha estado muy acotado en el medio jurídico y en el medio del control vía auditoría. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Con esto concluye nuestro seminario del día de hoy.
La verdad es que en las 4 exposiciones se han planteado temas muy, muy relevantes para poder seguir abordando en distintos seminarios. Evidentemente aquí quedan muchas cosas que podemos abordar en otras instancias. La inminente aprobación del proyecto de ley también va a ser sin duda ya cuando tengamos la claridad completa, cerrado el círculo completo. Sin duda esta va a ser otra instancia, otro punto de encuentro desde DOE y actualidad jurídica para poder analizar precisamente varios de los desafíos que han planteado ustedes acá respecto a la implementación de la ley, lo que va a significar esto para las empresas, los ajustes que se van a tener que hacer en términos de las empresas, pero también los ajustes institucionales, la coordinación institucional que va a tener que existir esto. Sin duda van a ser algunos de los temas que vamos a abordar en próximas instancias desde estos seminarios que hemos estado organizando. Yo les quiero agradecer nuevamente a Javiera, a Nicolás, a Felipe y a Pablo por habernos acompañado esta tarde en este seminario, por su importante aporte y reflexiones. Les quiero agradecer a Fernando, que nos ha acompañado durante todo este seminario también, y a todos y todas, cada uno de los integrantes de este público que nos acompaña regularmente en nuestros seminarios, que han estado disponibles. Los invito a visitar este seminario que va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube a partir de mañana para que lo puedan revisar nuevamente, donde además van a poder encontrar los videos de los distintos seminarios que hemos estado organizando en este ciclo, y sin duda a través de nuestras redes sociales, de nuestros canales digitales, les estaremos invitando a los próximos seminarios que estaremos organizando. Muchas gracias y muy buenas tardes.